Amados hermanos en Cristo, muy buenas noches. Sé que muchos de nosotros están actualmente presentando sus pedidos de oración a Dios, quizá con gran clamor, con ayuno, con vigilia. Por lo tanto, considerando este tiempo en particular, entiendo que es necesario que podamos comprender sobre la importancia de poner por sobre todas las cosas lo que Dios quiere. ¿Qué quiero decir con esto? En cierta ocasión, el Señor Jesús, orando, dijo: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y sé que como cristianos, muchos tenemos presente estas palabras. Por lo tanto, cuando oramos podemos decir: Señor, yo quisiera esto, quisiera aquello. Sé que tú puedes hacerlo. Sin embargo, también sé que tus planes, tus pensamientos son mucho más elevados, mejores que los míos. Por lo tanto, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Realmente es una oración muy hermosa. Sin embargo, a lo que quisiera que le prestemos atención es a cuán realmente esas palabras son una realidad en nuestra predisposición. Es decir, si al final no es como yo quise, sino como Dios quiso, ¿realmente estoy aceptando ello con toda predisposición? ¿Realmente? En Mateo capítulo 8, versos del 1 al 3, dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo si puedes, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entiendo que la gran mayoría de los seres humanos quisiera que Dios obre en su vida de esta manera. Aunque a veces no necesariamente le prestamos atención a lo que hizo el leproso o a lo que dijo el hombre leproso, sino le prestamos atención a la respuesta de Jesús y a la forma instantánea en la cobró. Y creemos también que la respuesta de Jesús sea acorde a lo que nosotros pedimos y de manera instantánea. Sin embargo, muchas veces poco le prestamos atención a las actitudes o a las virtudes que tuvieron o tienen las personas que se acercaron a Jesús. Obviamente, este hombre leproso, al acercarse a Jesús, el cual estaba rodeado de mucha gente, el hombre leproso estaba exponiendo su salud física, su salud mental también. Y podemos entender, porque estando en esa condición, para él era ya darlo todo. ¿Qué más podía hacer? Mi cuerpo se está deteriorando, no tengo relaciones sociales afectuosas con los demás. ¿Qué pierdo? Por lo tanto, poniendo en riesgo, por así decir, su vida, exponiendo ya su vida, él se presentó delante de Jesús.
y puesto de rodillas le dijo: Señor, si quieres, es decir, yo sé que tú puedes hacerlo, pero si quieres, límpiame. Esas palabras son hermosas y están cargadas de confianza en el Señor. Por supuesto, luego vemos la respuesta del Señor Jesús y la inmediata sanidad. Sin embargo, me pongo a pensar, ¿y qué hubiera sido si el Señor Jesús le decía que no? No vas a ser limpio. ¿Cómo hubiera actuado esta persona? ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros? Ciertamente hay otro caso en la Biblia de cierta mujer que de manera muy similar, a pesar de que Jesús estaba rodeado de mucha gente, de que sabía que la podían rechazar y verse afectada a nivel físico, a nivel mental, a pesar de todo ello, esta mujer se acercó a Jesús y le rogaba diciendo: Señor, sana a mi hija. Y vemos que la respuesta de Jesús fue diferente, pero él insistió, y la respuesta de Jesús siguió siendo diferente, pero él insistió una vez más, y Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, sea conforme lo que tú estás pidiendo. Entonces podríamos pensar, bueno, al igual que la mujer, este hombre leproso podría haber insistido y quizá recibía la respuesta, que está muy bien, es una posibilidad. Pero ¿qué sucede si incluso haciendo eso, al final no recibe la respuesta? Y cuando me refiero a no recibe la respuesta, me refiero a que no recibe la respuesta que esperaba. Dicho de otra forma, se está haciendo conforme lo que Dios quiere y no conforme lo que Él quiere. ¿Qué sucedería? La única forma de sobrellevar apropiadamente algo así es si realmente comprendemos a Dios y confiamos en Él. Porque el comprender o conocer a alguien y confiar en ese alguien, eso es básico para cualquier relación. Quien no conoce o no comprende a alguien, ¿cómo podría confiar en ese alguien? Así que en muchas ocasiones es fácil decir: Señor, hágase como tú quieres, no como yo quiero. Es fácil decirlo, pero cuando estás en la realidad, si tengo alguna enfermedad y le digo eso, y en vez de mejorar, mi salud comienza a deteriorarse más, ¿cuál es mi actitud? Yo ya confesé de esa manera. Entonces, ¿cuál es mi actitud? ¿O cuál debería ser mi actitud? Por lo tanto, lo que quisiera es que podamos interiorizar profundamente en nuestro ser el hecho de aceptar lo que Dios quiere por encima de lo que nosotros podríamos querer. Ahora bien, quisiera resaltar en este punto el hecho de debemos nosotros, una vez que pedimos algo, evaluar lo que estamos pidiendo. Es decir, ver si realmente lo que estamos pidiendo es acorde a la voluntad de Dios, a lo que agrada a Dios. Porque en muchas ocasiones pedimos algo y la Biblia dice: no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites.
Es decir, pedimos algo que a corto, mediano, largo plazo termina dañando nuestra salud espiritual, mental, física, termina dañando nuestra vida. Y peticiones como esas, naturalmente, el Señor no atiende o no responde a la manera que uno pide. Sin embargo, en otras peticiones que presentamos, que son conforme a la voluntad de Dios, que son agradables, tenemos que mantenernos constante en oración pidiendo. Por ejemplo, si yo quiero pedir para recuperarme de cierto aspecto en mi salud, esa petición es muy buena. El leproso estaba pidiendo restablecer su salud. También, si yo quizás estoy pidiendo, Dios, yo quisiera conocer a alguien para formar una familia, etc. Eso también es una buena petición. El leproso indirectamente estaba pidiendo eso. Porque una vez que sanaba de lepra, podría establecer vínculos afectivos con las personas. Por lo tanto, estas cosas son buenas para pedir. Ahora bien, la respuesta de Dios, ¿en qué manera va a ser? ¿En qué tiempo va a ser? No lo sé. Eso no lo sé. En cada caso es diferente. Lo importante es que desde que pedimos hasta que vemos la realización de la respuesta, aprendamos a sobrellevar todo el proceso de manera apropiada. Y no solo nos centremos en el hecho de esperar ver la respuesta inmediata, no. Aún más, a veces hay cosas que suceden en nuestra vida que parecieran realmente que nos están llevando de una manera muy distante a la respuesta que esperamos. A veces puede ser así. ¿Cómo es eso? Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú tendrás una gran descendencia como las estrellas del cielo. Y durante el proceso de ver esa realización, Dios le pide que sacrifique a su único hijo. Abraham, camino a hacer tal hecho, desde una perspectiva humana, se podría considerar que es contraproducente. Sin embargo, desde la perspectiva de la fe, no es contraproducente. Porque en Dios todas las cosas son posibles. Porque si mi hijo muere, Dios lo puede resucitar. Esa es la grandeza de la fe de Abraham. De igual manera nosotros tenemos que estar dispuestos en primer lugar a aceptar lo que Dios quiere por encima de lo que nosotros queremos. No siempre las cosas se van a dar como nosotros queremos, es natural. Pero si yo confío en que los planes de Dios son mejores que los míos, puedo confiar en lo que Él dispone. Caso contrario, no puedo agradarme en lo que Él dispone. Y a veces me obligo a aceptar lo que Él dispone. Y eso, si bien a la larga podría terminar sobrellevándolo, realmente no es la forma de hacerlo. Uno no debe verse obligado simplemente a sobrellevar algo. Para poder sobrellevarlo de manera apropiada, uno debe comprender a Dios, realmente conocer a Dios y confiar en Él. Así, si es que Dios nos da una u otra respuesta o nos guía de una u otra forma hacia la respuesta, podemos sobrellevar todas esas cosas de la mejor manera posible. Por lo tanto, atesoremos esto y les aseguro que en cualquier pedido de oración que presentemos, vamos a poder afrontarlo o asumirlo desde el pedido hasta el proceso de esperar, hasta ver la realización. Vamos a asumirlo de la mejor manera. Y podemos
en parte regular o manejar mucho mejor lo que es el estrés o la angustia. Pero si no es el caso, el estrés nos va a carcomer y la angustia nos va a carcomer. Y estamos como las olas del mar, de aquí para allá. Amados hermanos, muchas gracias por su atención. Yo espero que todos puedan perseverar en los pedidos de oración que tienen, evaluando en primer lugar si es que realmente son agradables a Dios. Si son conforme la voluntad de Dios, son agradables ante Él, entonces que perseveren en ese pedido de oración, entendiendo que Dios no solo se ocupa de temas espirituales para maduración espiritual, no. Dios también se ocupa de temas físicos, para la salud física, entre otras muchas cosas. El punto es pedir apropiadamente, saber esperar en Dios y confiar en Dios sabiendo que su respuesta es la mejor. Y durante todo el proceso de esperar, prestemos mucha atención. Prestemos mucha atención para ver cómo es que debemos nosotros conducirnos. Por favor. Porque a veces durante ese proceso, repito, hay virtudes, hay capacidades, hay un potencial que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, para culminar, tengo una cierta dolencia, digamos quizá obesidad. Entonces, hay un proceso para recibir la respuesta, pero a veces unos quieren instantáneo la respuesta. A veces piensan que solo por dejar de comer o hacer mucho ejercicio, en cierto tiempo ya. Pero no. Dios podría de un momento a otro, si sabe que la obesidad me va a causar malestar cardiovascular o algo similar, Dios puede de un momento a otro ayudarme a adelgazar. Sin embargo, ¿por qué no pasa algo así? Porque hay ciertas virtudes, ciertas capacidades, cierto potencial que yo debo desarrollar. Y en el desarrollo de esas virtudes, de esas capacidades, de ese potencial, yo puedo ver la realización. Entonces quizá alguno piense, pero allí entonces, ¿dónde entra a tallar Dios? Si es que yo estoy colocando todo el esfuerzo personal para hacerlo, mi reducción de peso ¿es la respuesta de Dios? ¿O es un fruto de mi esfuerzo? Quizá muchas veces podemos preguntarnos eso. Y en sí, la respuesta de Dios en este caso, más que en la reducción específica de peso, está en el hecho de hacerte sobrellevar todo ese proceso de la manera exitosa, de hacerte comprender lo importante de este proceso y desarrollar, repito, esas virtudes, capacidades, potencial. Esa es la respuesta de Dios. Lo otro es el fruto de la respuesta que Dios ya te dio. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga y que Dios nos dé sabiduría para aprender a manejarnos en cada circunstancia que se nos presente. Vamos a orar meditando en el mensaje. Amado Dios, muchísimas gracias por todos los miembros que están participando de esta reunión. Gracias. Dios, cada persona, cada caso es tan distinto en cada uno de los miembros de la iglesia, que quisiera pedirte que a todos nos concedas sabiduría para reconocer cómo es que debemos conducirnos desde nuestra petición, durante todo el proceso de espera. En todo tiempo, Dios, permítenos tener nuestros ojos abiertos, danos entendimiento para entender cómo es que debemos proceder, cómo es que debemos conducirnos. No permitas que caigamos en el afán que se produce por querer todas las cosas inmediatas. No permitas que caigamos
en el afán de querer hacer todas las cosas simplemente para que todo se dé de manera inmediata, no. Sino Dios, en cada proceso, permítenos ver realmente las virtudes, las capacidades, el potencial que tú quieres desarrollar en nosotros. Permítenos ver aquellos objetivos específicos que quieres que podamos alcanzar. Dios, escucha el clamor de todos los hermanos de la iglesia y permítenos entender, Dios, cómo eres tú, cómo es tu carácter, y permítenos depositar toda nuestra confianza en ti, Dios, porque sé que a veces nosotros tenemos ciertos pensamientos de cómo las cosas deben suceder, de cómo deberían suceder, pero sin lugar a duda tus pensamientos, tus planes son mucho más elevados que los nuestros, y comprenderlos, Dios, humanamente no es posible, pero si tú nos concedes la capacidad por medio del Espíritu, nos da sabiduría, podemos hacerlo. Te pido que nos des esta clase de gracia y nos permitas caminar de principio a fin, Dios, teniendo solo nuestra confianza puesta en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.